Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de la explicación referente al sacramento de la Eucaristía y es en el punto 1333 donde nos hemos quedado. Habíamos explicado los distintos nombres que recibe el sacramento de la Eucaristía, con los que la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, la ha designado, y ahora entramos en otro apartado que tiene como título la Eucaristía en la economía de la salvación. El primer apartado es los signos del pan y del vino. Bien, vamos a centrarnos pues en esto. Los signos del pan y el vino. Nosotros queremos también fijarnos en lo pequeño, en lo menudo, porque sabemos que en ellos se esconde, ha querido revelarse los dones de Dios. Queremos ser contemplativos, ¿no? Como lo era pues San Francisco de Asís y tantos otros santos, porque ellos eran capaces de ver en la hermana tierra, en el hermano pan, en el hermano vino, en la hermana agua. Eran capaces de ver signos en los que Dios se manifestaba la grandeza y la humildad de Dios al mismo tiempo. Bien, vamos pues a leer el punto 1333. Los signos del pan y del vino. Dice: en el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino, que por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Fiel a la orden del Señor, la Iglesia continúa haciendo en memoria de Él hasta su retorno glorioso lo que Él hizo la víspera de su pasión. Tomó pan, tomó el cáliz lleno de vino. Al convertirse misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, los signos del pan y del vino siguen significando también la bondad de la creación. Así, en el ofertorio damos gracias al Creador por el pan y el vino, fruto del trabajo del hombre, pero antes fruto de la tierra y de la vid, dones del Creador. La Iglesia ve en el gesto de Melquisedec, rey y sacerdote que ofreció pan y vino, una prefiguración de su propia ofrenda. Bueno, afirmaciones principales de este punto 1333. Pues el hecho de que el pan y el vino, aquellos signos que fueron de los que se sirvió el Señor para consagrar la Eucaristía, son signos que por el hecho de que son elementos, mejor dicho, que por el hecho de que sean transformados el pan en el cuerpo del Señor y el vino en la sangre del Señor, no por eso, aunque se produce esa transustanciación, ciertamente, no por eso dejan de significar también, dejan de tener un signo pues de los dones de Dios en la naturaleza. Simbolizan también eso, ¿no? Dice aquí este punto hermoso del Catecismo, dice: al convertirse misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, los signos del pan y del vino siguen significando también la bondad de la creación. Es verdad que el pan, una vez que es consagrado, no es pan, es apariencia de pan. Se conservan únicamente las apariencias, los accidentes que decimos, ¿no? Pero sustancialmente allí no hay pan, sino que es el cuerpo de Cristo. Lo mismo decimos del vino. Pero sin embargo, como allí sí que están presentes esas especies del pan y del vino, significan también, dice aquí, la bondad de la creación. O sea, lo primero, por lo tanto, para entender en la Eucaristía, es caer en cuenta de que el pan y el vino significan la bondad de la creación. Ponemos en el altar unos signos que quieren significar que estamos rodeados de dones de Dios. Todo es don, todo es gracia, todo es gracia. El aire que respiras, el agua con la que te has limpiado esta mañana, con la que te has lavado la cara, con la que te has duchado, el pan con el que te alimentas, todo es don de Dios. La Eucaristía, caemos en cuenta pues que hay una bondad de la creación, vivimos de regalo.
Y qué malo es que uno se acostumbre a estar rodeado de regalos y que se insensibilice y que deje de dar gracias a Dios por todo ello, ¿no? Tenemos que celebrar bien la Eucaristía, es tener un corazón sensible para comenzar cayendo en cuenta de que todo lo que nos rodea es un don de Dios. Lo que dice San Pablo, ¿no? En Él vivimos, nos movemos, existimos. Es que nosotros, como un pájaro que está rodeado del aire, ¿no? O un pez que está rodeado de agua, nosotros debemos de caer en cuenta de que todo lo que nos rodea es regalo de Dios. Entonces, fijaros que en el momento del ofertorio, cuando se ofrece el pan y el vino, dice: bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Lo primero, pues, para celebrar la Eucaristía es caer en cuenta de que nosotros no le ofrecemos a Dios nada que Él no nos haya dado previamente a nosotros. Todo es un regalo de Dios. La Eucaristía se inserta en una acción de gracias a Dios porque todo es regalo suyo. De ahí partimos, ¿eh? Del hecho de que tengamos costumbre, a veces en las Eucaristías o las celebraciones de la Santa Misa más solemnes, de hacer unas ofrendas especiales, de simbolizar junto con el pan y el vino distintas ofrendas, es una forma de caer en cuenta, todavía de remarcar más, de que todo es un don de Dios. Antes de que yo haga de las cosas una ofrenda a Dios, primero han sido un regalo de Dios a mí. Si yo a Dios, por ejemplo, le ofrezco el esfuerzo del estudio, si un trabajador le ofrece el esfuerzo de unas horas, ¿no? O de una semana, se presenta el domingo a la Eucaristía y le ofrece al Señor pues la semana de trabajo, o el estudiante lo mismo, ¿no? Bueno, antes de ser una ofrenda tuya a Dios, ha sido un don de Dios a ti. El don de Dios para que tú tengas la capacidad de trabajar, el don de Dios para que tú tengas la capacidad de estudiar, etcétera. Esto es importante entenderlo para luego poder entender la Eucaristía. El pan y el vino, como dice aquí, significan la bondad de la creación. La bondad de la creación. El Señor quiso instituir la Eucaristía tomando pie de estos dos elementos, el pan y el vino, que significaban el don de Dios que está regalando continuamente al hombre. Es verdad que el hombre tiene que trabajar para vendimiar en esa recolección y ser capaz de trabajar hasta elaborar el vino. Es verdad que el hombre tiene que trabajar en la siega, en el moler el trigo, etcétera, etcétera, ¿no? En amasar el pan. Es verdad, pero esta creación es al mismo tiempo un don gratuito de Dios y una llamada a la colaboración del hombre. Las dos cosas al mismo tiempo. El refranero castellano lo dice con mucha gracia, ¿no? Cuando dice eso de a Dios rogando con el mazo dando, que es como decir, todo es regalo y al mismo tiempo todo es tarea. Es regalo porque se te ha dado gratuitamente, pero es tarea, ¿sabes? No es un regalo que se reciba con los brazos cruzados, sino que el pan y el vino requieren también la colaboración del hombre. Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. O sea, es decir, veamos cómo en la ofrenda del pan y el vino se remarcan esas dos cosas. En esta vida todo es don de Dios, pero no hablamos del don de Dios en un sentido pasivo, no, sino que es un don de Dios también en un sentido activo, porque Dios te da la gracia no solo de dártelo, sino de hacerte partícipe de ese regalo que te está dando. ¿Qué es más? Como se dice, ¿no? Regalarle a un hombre el pescado o darle la caña para que él lo pesque, pues, lógicamente es mucho más lo segundo. Dios no solo te da el pescado, es que
primeramente te ha dado la caña para que tú lo pesques. Bueno, pues eso mismo, eso que tanto se dice, ¿no? Pues hace el Señor con nosotros. El Señor no se limita a darnos los dones en un sentido pasivo, sino a hacernos colaboradores con la tarea de la creación. Se dignifica al hombre mucho más. Una madre no quiere más a su hijo, porque se lo dé toda la boca y porque le haga un inútil, o sea, en el sentido de que no le exija también pues que él mismo aprenda a cuidarse, a ordenarse. No, una madre es mejor madre cuando sí está continuamente rodeando a su hijo de cariños y de atenciones, pero le hace crecer, le hace ser también él partícipe de eso mismo que está recibiendo. Cuando al niño le hace también poner la mesa, cuando al niño le hace también pelar pues la fruta o las patatas para preparar la comida, es decir, le está haciendo colaborar en lo que él mismo va a recibir. Eso mismo es lo que dice el ofertorio de la misa. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre, don de Dios, don gratuito de Dios y al mismo tiempo participación en ese don por el esfuerzo del hombre, ¿no? Que es también gracia divina, por supuesto. Bueno, esto es lo que se remarca tanto, ¿no? En este primer punto. El Señor toma el pan, toma el vino y quiere que sean signos de la bondad de la creación, de la bondad de Dios que nos lo regala todo, pero al mismo tiempo de la colaboración del hombre en esa creación. Se remarca aquí, como dice este punto del catecismo, se nos trae a colación una figura importante, ¿no? Que es la figura de Melquisedec, que está especialmente referida en el canon romano, que es de los 4 cánones o de las 4 plegarias eucarísticas que tiene el misal romano. La primera de ellas se le llama el canon romano. Bien, vamos a ver de qué manera aparece esta referencia al pan y al vino como ofrenda de Melquisedec. Lo vemos enseguida, pero primeramente vamos a hacer un momento de reflexión. Bien, pues estábamos diciendo que para terminar de entender este punto 1333 se hace referencia a Génesis 14:18, donde allí se relata el encuentro de Abraham con un misterioso personaje, con el rey de Salem, que era el profeta, el sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. Como veis, fue algo tan impactante, ¿no? El que cuando Abraham venía de guerrear contra los reyes de Sodoma, reyes a los que él había vencido milagrosamente, ¿no? Se encuentra en ese momento con Melquisedec, un encuentro así fortuito que parecía como un signo de Dios, rey de Salem. Y este hombre, que era sacerdote del Dios Altísimo, que nadie sabía exactamente su origen, ¿no? Le presentó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, Dios del Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo a Melquisedec. Bueno, fijaros cómo este pasaje, que a nosotros nos puede parecer, bueno, pues qué referencia tan lejana, ¿no? Bueno, la primitiva comunidad cristiana vio en ello un signo del don de Dios. Acordaros como el canon de la misa dice: mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Se hacen 3 referencias al Antiguo Testamento. La de Abel, que sabéis cómo dice que Abel tenía un corazón sencillo y los dones que él presentaba eran aceptados, ¿no?, gustosamente por Yahvé, mientras que las ofrendas que Caín realizaba no eran gratas a los ojos de Dios, porque eran hechas por un corazón turbio. Tenemos que presentar pues la Eucaristía, ofrecerla con un corazón transparente. En segundo lugar está la imagen de Abraham,
ofreciendo en el monte Moria a su hijo Isaac. La imagen, pues, remarca mucho el que alguien, cuando ofrece una cosa a Dios, no ofrece a alguien algo ajeno, una cosa, sino se ofrece a sí mismo, ofrece la carne de su carne y sangre de su sangre. Es decir, Abraham, al ofrecer a su hijo Isaac, era como si él mismo estuviese siendo ofrecido, como si él mismo estuviese siendo sacrificado. No era ofrecer algo, sino ofrecerse él. Y en tercer lugar, la tercera ofrenda, dice, ¿no?, los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre de la fe, la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Melquisedec es este sacerdote del Dios Altísimo que ofrece el pan y el vino y hace esta sencilla acción de gracias después de que Abraham ha sido bendecido por Dios en la batalla y Dios le ha dado la victoria frente a reyes que eran mucho más poderosos que él, ¿no?, militarmente. Es un subrayar, pues, el que el don de Dios trasciende las capacidades del hombre, pero al mismo tiempo las implica. Así es la salvación de Dios, fíjate bien. La salvación de Dios supera tus capacidades, pero las quiere implicar, o sea, quiere que las pongas en juego. Es lo que decía San Agustín: el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios, para crearte, no te pidió permiso, te trajo a esta vida como una elección suya, sin colaboración del hombre, más que, bueno, ojo, sí, con la colaboración de tus padres. Con la colaboración de tus padres te trajo, pero vamos, no con la tuya propia. Sin embargo, la salvación, que sigue siendo un don gratuito como tu creación, lo que aquí se quiere remarcar con lo del pan y el vino, etcétera, tanto, es que la salvación, sí, es un don de Dios, pero un don de Dios transmitido también a través de la colaboración del hombre, con el concurso del hombre. El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Por eso se insiste tanto en eso de que a Dios rogando con el mazo dando, etcétera. Es decir, se insiste mucho en que el pan y el vino son signo del don de Dios, pero un don de Dios transmitido a través de la colaboración del hombre, que tiene que vendimiar, que tiene que cosechar, que tiene que moler el trigo, que tiene que, etcétera, etcétera. El don gratuito de Dios que suscita la colaboración del hombre, ¿eh? Es lo que aquí se requiere remarcar de una y otra forma. Símbolo, pues, el pan y el vino de los dones, la bondad de la creación, pero a su vez también símbolo de cómo el hombre ha sido introducido en la obra de Dios y hecho copartícipe también, ¿no? Hecho también protagonista, mejor dicho, ¿no?, de ese don de la salvación gratuito que Él da a todos. El punto siguiente, en 1334, continúa un poco explicando esto. En la antigua alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias de la tierra en señal de reconocimiento al Creador. Pero reciben también una nueva significación en el contexto del Éxodo. Los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua conmemoran la salida apresurada y liberadora de Egipto. El recuerdo del maná del desierto sugerirá siempre a Israel que vive del pan de la palabra de Dios. Finalmente, el pan de cada día es el fruto de la tierra prometida, prenda de la fidelidad de Dios a sus promesas. Bueno, lo dejamos aquí y luego concluimos, pero fijaros, significados del pan. En la antigua alianza, el pan y el vino, bueno, pues son signo de las primicias de la tierra, es señal de reconocimiento al Creador. Y esa costumbre de entregar las primicias en la ofrenda a Melquisedec, al sacerdote del Dios Altísimo, es como caer en cuenta: tú me lo diste, yo te lo ofrezco. Tú me lo diste, yo te lo ofrezco. Os conté el otro día, recuerdo que os conté la anécdota de la ofrenda que hizo aquí al Cristo en Palencia esa atleta que obtuvo la medalla de oro
creo que era campeona de Europa de 5.000 metros, bueno, pues que hizo una ofrenda al Cristo diciendo esa oración tan hermosa que os conté, ¿no? Señor, esta victoria es tuya. Y el Señor podía responderle, y también tuya, porque yo te la he dado. Y las dos cosas son verdad. Las dos cosas son verdad. Es tuya y es mía. Es mía y es tuya, porque es que Dios te ha dado los dones, te ha dado la capacidad para que tú mismo la ejercites, la desarrolles. Esta victoria es tuya. Y el Señor podía haberle respondido, sí, y yo te la he dado a ti para que también esta victoria sea tuya. La salvación es de Dios, y al mismo tiempo Dios le ha dado al hombre la capacidad también de hacerse sujeto activo del don de la salvación. Ese es un primer sentido. Segundo sentido, dice, recibe también una nueva significación en el contexto del Éxodo. Los panes ácimos que Israel come conmemoran la salida apresurada y liberadora de Egipto. O sea, el pan simboliza lo que ocurrió la noche de la liberación. Cuando Israel sale de Egipto, comiendo panes ácimos, ¿no? Una comida que parece que es una comida de emergencia, una comida a la que se les indica cómo tienen que celebrar pues un banquete rápido, dispuestos a la marcha, a la Pascua, con la cintura ceñida, con las sandalias y el bastón preparados, ¿no? Esa cena con los panes ácimos simboliza la cena de la liberación. Y luego el pan encima sigue haciéndose presente en todo el paso por el desierto, cuando el maná sigue cayendo del cielo, ¿no? O sea que también el pan es un recuerdo continuo y permanente a la historia de la salvación por la que Yahvé fue conduciendo a su pueblo Israel por el desierto y le sacó de la esclavitud. El pan y el vino es pues también signo, recuerdo de un Dios que está sacándonos de la esclavitud, que te está alimentando, que te está acompañando. Es también un contexto de podríamos decir, una economía de vivir en guerra, ¿eh? Estamos siempre en guerra frente al pecado, estamos en guerra frente a los enemigos del alma. Y Dios te está alimentando para sacarte de la esclavitud, para sacarte de Egipto. Dios te está alimentando para que seas capaz de pasar por el desierto. Igual que los ejércitos. Pues nosotros a veces los ejércitos no vemos más que a la gente que combate. Sí, pero ojo, para que un ejército funcione, tiene que haber detrás de los combatientes muchísimas personas que están permitiendo que los soldados estén alimentados, que todo el material que se necesita pues para la guerra esté a mano, esté en el frente, esté en primer lugar. Bueno, pues eso es también lo que significa el pan de la Eucaristía. Significa que Dios ha estado alimentando a su pueblo cuando pasaba por el desierto, que día a día le dio el alimento para que pudiese combatir, que le dio el pan ácimo para que saliese aquella noche liberadora de Egipto. Igual que en los ejércitos existen los servicios de intendencia, ¿no? Bueno, pues también esta es la intendencia, la asistencia continua de Dios sobre nosotros que estamos peregrinos por el desierto. Finalmente dice, el pan de cada día es el fruto de la tierra prometida, prenda de fidelidad de Dios a sus promesas. El cáliz de bendición, al final del banquete pascual de los judíos, añade a la alegría festiva del vino una dimensión escatológica, la de la espera mesiánica del restablecimiento de Jerusalén. Jesús instituyó su Eucaristía dando un sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del cáliz. Bien, ¿qué quiere decir? Que una vez que el pueblo de Israel ya se ha introducido en la tierra prometida, bueno, pues entonces ya ha pasado por el desierto, ya el maná ha dejado de tener lugar, ya el pan y el vino ya no tienen ese significado de el alimento de la batalla para poder pasar por el desierto, y pasa a tener un significado nuevo que enriquece lo anterior, que es como un pequeño adelanto del alimento del cielo. Ya no es únicamente pan para el camino, para alimentarte de fuerzas para combatir, es también adelanto del manjar del cielo. Es como una
Por eso dice aquí lo de dimensión escatológica, que parece una palabra un poco complicada, pero sencillamente quiere decir esto de dimensión escatológica, que la Eucaristía no solo es alimento que te da fuerza para el camino, sino que es pequeño adelanto, bueno, pequeño no, gran adelanto del cielo en nuestra vida. Es las arras de lo que está por llegar. Otro aspecto pues distinto, ¿no?, que complementa al anterior. Bien, vamos a reflexionarlo brevemente. Es habitado y la hora es ya pasada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les dijo: no tienen dónde marchar, no tienen por qué marcharse, dadle vosotros de comer. Dícelen ellos: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él dijo: traedlos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiendo los panes se los dio a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos. Y los que habían comido eran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Bueno, lo que está claro es que los milagros de la multiplicación de los panes prefiguran la sobreabundancia del pan de la Eucaristía. Es como decir, esto es un adelanto de lo que está por llegar. El pan de la Eucaristía se multiplica, se celebra ese milagro de la multiplicación cada vez que hacemos la consagración eucarística. Cada vez que celebramos la Santa Misa, se multiplica el don de Dios para con nosotros. Es un don de Dios multiplicado para cada uno. Dios no nos quiere pues en manada, sino que ese amor genérico lo multiplica en cada uno de nosotros particularmente. Se multiplica para cada uno de nosotros. Por tanto, los milagros de la multiplicación de los panes, o incluso el milagro de la conversión del agua en vino en las bodas de Caná, son una prefiguración de Jesús de lo que es la Eucaristía. Forma parte también de su catequesis para que luego entendamos qué es la Eucaristía. Porque si milagro fue que el Señor transformase en agua en vino, aquello no era más que una prefiguración de la transformación más profunda del vino en la sangre de Cristo. Y si María estuvo presente y fue mediadora para que el Señor hiciese el milagro de la conversión del agua en vino, también María está presente y es mediadora en la celebración sacramental cuando la Iglesia, por la palabra y el poder de Cristo, del Espíritu Santo, transforma el vino en la sangre de Jesús. Que no nos quepa duda que los milagros de Jesús, de multiplicación del pan y de la transformación del agua en vino, son un adelanto, son las arras del gran milagro de la Eucaristía, de lo que está por llegar, de lo que está por venir. Así de gratuito es el don de Dios. ¿Que exige nuestra colaboración? Pues sí, exige nuestra colaboración, porque cuando el Señor mandó llenar aquellas tinajas de agua para poder hacer el milagro de la transformación del agua en vino, llenad estas tinajas de agua. Hombre, el Señor podía haber hecho igual el milagro de llenar las tinajas en un milagro de vino sin haberlas llenado primeramente del agua. Perfectamente lo podía haber hecho. Y fijaros que en el momento en el que nosotros estamos también procediendo al ofertorio para después ofrecer el pan y el vino, estamos también derramando una pequeña gota de agua en el cáliz lleno de vino. No es necesaria, pero sin embargo también, al igual que el Señor pidió que las tinajas fuesen llenadas de agua, también en la liturgia echamos esa pequeña gota de agua, signo de nuestra participación al sacrificio de Cristo. El Señor quiere también que aportemos nuestra pequeña gota de agua, que es símbolo de también el llenar las tinajas de agua para que luego Él haga el milagro de la transformación.
hay una prefiguración. El signo del agua convertida en vino anuncia la glorificación de Jesucristo. Manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas en el reino del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo, convertido en sangre de Cristo. Aquí se nos da una referencia, la referencia de Marcos capítulo 14, versículo 25. Bien, allí decía: yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. O sea, se nos habla pues de un beber el vino nuevo en el banquete de bodas en el reino del Padre. Cuando Jesús dijo esa frase, os aseguro que no volveré a beber del producto de la vid hasta el día en que lo beba en el reino de Dios, se hace referencia al banquete eterno que tiene lugar en la Jerusalén celestial, donde para nosotros estar con Cristo es estar continuamente siendo alimentados por Él. Él es nuestro alimento en el cielo. Él es nuestra bebida. El hombre se sacia plenamente de Él. A eso es a lo que le llamamos el banquete de las bodas, el banquete de bodas en la Jerusalén celestial. Y concluye el último punto. Todos estos 4 puntos que hoy estamos comentando están bajo el epígrafe de los signos del pan y el vino. El último punto dice, el 1336. El primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos igual que el anuncio de la pasión los escandalizó. Es duro este lenguaje, ¿quién podrá escucharlo? La Eucaristía y la cruz son piedras de tropiezo. Es el mismo misterio y no cesa de ser ocasión de división. ¿También vosotros queréis marcharos? Esta pregunta del Señor resuena a través de las edades como invitación de su amor a descubrir que sólo Él tiene palabras de vida eterna y que acoger en la fe el don de su Eucaristía es acogerlo a Él mismo. Bueno, es curioso, ¿no?, que hayan puesto este último punto en la elaboración del catecismo, en este epígrafe de los signos del pan y del vino. Es como querer decirnos, bueno, y somos conscientes de que es duro, de que al igual que no hay cristianismo sin cruz, tampoco hay Eucaristía sin un abajamiento grande para entender estas cosas. No es fácil que la mente si estamos llenos de soberbia, seamos capaces de adorar al Dios escondido en el pan. No es fácil que si estamos llenos de un orgullo humano que hace las cosas de otra forma totalmente distinta a los caminos humildes de Dios, pues que aceptemos que la presencia de Dios se nos va a dar a través de signos tan sencillos como el pan y el vino. O sea, eso resultaba tan fuerte, que allí también cuando Jesús predicó la Eucaristía, mucha gente pues empezó a abandonarle a Jesús, hasta el punto que Él dijo a sus apóstoles: también vosotros queréis iros, si queréis tenéis la puerta abierta, yo no retengo aquí a nadie contra su voluntad. En su tiempo escandalizó la doctrina de la Eucaristía. Escandaliza a quien no tiene un corazón de niño. Escandaliza a quien todavía no ha permitido que Dios venza en él, en su soberbia. Escandaliza, porque es que nos damos cuenta que es un choque muy grande entre los caminos de Dios y los caminos de los hombres, ¿no? Por eso este apartado del signo del pan y el vino termina diciendo, ¿no?, igual que la cruz fue escándalo para muchos, porque decían, el mismo Pedro le dice, pero Señor, no te ocurrirá eso a ti, no permitiremos que te ponga la mano encima, ¿no? Bueno, pues también hay que decir que en la mentalidad soberbia, autosuficiente, pues lo de la Eucaristía pues puede parecer una cosa de niños, puede parecer una ridiculez, Bueno, pero ¿cómo es posible, no?, pues que Dios ponga su salvación pues en un trozo de pan. ¿Cómo es posible? Claro, es duro para el corazón soberbio
entender que los dones de Dios se dan a través de signos tan humildes. Es duro. Y sin embargo, en ese escándalo se esconde al mismo tiempo la maravilla de la salvación de Dios, que es grande y es pequeña al mismo tiempo. Es inmensa y se nos da en un envoltorio humilde donde los haya. Y bendito el que no se escandalice de él, ¿eh? Y bendito el que no se sienta no se sienta como que algo le falta, ¿no? Sienta que Dios se le ha dado todo en ese don tan sencillo pero tan grande al mismo tiempo. Bendito el que no se sienta insatisfecho, sino que se dé cuenta de que la Eucaristía ha recibido todo lo que podía pedir. Que cuando decimos eso de que nos diste el pan del cielo que contiene en sí todo deleite, pues es verdad, es decir, aquí he recibido todo lo que podía pedir a Dios. ¿Ya qué más quiero para ser feliz? Lo cual quiere decir que tenemos que estar siempre purificando nuestra soberbia para que no nos pase como en aquel momento que algunos se escandalizaban de escucharle a Jesús esta doctrina. Tenemos que estar siempre purificando nuestras expectativas, nuestros sueños, que a veces soñamos al margen de lo que Dios quiere darnos. Soñamos una felicidad de papel, hecha a nuestra imagen y semejanza, en vez de una felicidad que es el don de Dios eterno. Bueno, hay que estar continuamente purificando las expectativas que el hombre tiene de felicidad, estarlas siempre purificando, para que cuando venga el don de Dios, tú te sientas plenamente satisfecho, o sea, con él, pleno, lleno, que no te ocurra como le ocurrió a aquellos contemporáneos de Jesús, que él les habló de la Eucaristía y dijeron, bueno, ¿qué dice este? Me voy a otro lado. Les estaba ofreciendo el máximo que les podía ofrecer, pero ellos, como tenían otras expectativas, como esperaban otra cosa, no supieron reconocer el don de Dios. Así también nosotros tenemos que estar siempre diciendo, a ver qué es lo que deseo yo, a ver con qué sueño yo, a ver cuáles son mis ilusiones. No vaya a ser que si deseo mal, si espero mal, si mis ilusiones están mal orientadas, cuando venga el don de Dios, pues como que no lo recibo, como que no lo aprecio, como que me siento incluso decepcionado. Que no te decepcione nunca la Eucaristía y que en ella encuentres todo lo que esperabas, que contiene en sí todo deleite. Pero para eso hay que hacer un trabajo serio de purificar tus esperanzas, tus ilusiones, todo aquello que tu corazón sueña y se prepara para recibir. Esto es lo que queremos también, ¿no? Poder hacer a lo largo de estos programas. Hoy hemos hecho esta explicación de los signos del pan y el vino, del punto 1333 al 1336. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.